Bienvenidos al maravilloso mundo de Egipto. Acá les daremos un preámbulo sobre esta civilización. Yo, Victoria Rincón, los acompañaré en esta primera parte. Origen. Se estima que los primeros pobladores del Antiguo Egipto llegaron a las riberas del río Nilo en el siglo XI a.C., en base a algunos hallazgos arqueológicos. Otras fuentes hablan de los primeros asentamientos con bastante anterioridad, alrededor del año 17.000 después de Cristo o tal vez antes. Estos primeros grupos humanos sobrevivieron durante miles de años como cazadores o recolectores. Entre el año 6000 a.C. y 5000 aparecieron las primeras sociedades agrícolas correspondientes al Neolítico. Su subsistencia se basaba en la agricultura que aprovechaba el limo, todo lo de río, como fertilizante y también la ganadería. Elaboraban cerámicas y poseían herramientas de piedra pulimentada. Las primeras búsquedas de una unidad política llevaron a cabo luchas entre diferentes clanes y dieron origen a los primeros protoestados de Egipto, hasta llegar a la conformación de dos reinos de importancia, uno ubicado en el Bajo Egipto y otro en el Alto Egipto. Ubicación. El espacio geográfico que ocupó la antigua civilización egipta fue el valle y delta del río Nilo, al noreste de África. Esta zona la llamaron Kemet, que significa tierra negra, puesto que era fértil. En contraste al desierto se le conocía como Desert, que es tierra roja. Los límites de este territorio fueron el Mediterráneo al norte, el actual Sudán al sur, al este el Mar Rojo y al oeste el desierto de Libia. Se dividió en dos zonas diferenciadas, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Durante algunos periodos de su historia, los egipcios llegaron a expandirse por la península arábiga y Asia, llegando incluso hasta el río Éufrates y por las costas del Mediterráneo hasta Siria. Fechas. El Antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y que alcanzó tres épocas de esplendor faraónico en los periodos denominados Imperio Antiguo 2800-2200 a.C. Los primeros faraones crearon un poderoso estado con capital en Menfis que gobernó todo Egipto y alcanzó un largo periodo de estabilidad. En esta época se construyeron las grandes pirámides de Giza. Imperio 2050-1780 a.C. La capital se trasladó a Tebas, sus faraones extendieron su dominio hasta la región de Nubia y propiciaron un gran desarrollo cultural. El imperio decayó por los ataques de los Hicsos procedentes de Mesopotamia. Imperio Nuevo 1580-1100 a.C. La unificación del territorio realizada por el faraón Anopsis permitió ampliar los dominios hasta Palestina y Siria. Además, Amenofis instauró una nueva religión en Egipto basada en el culto al dios Atón e instaló la capital en Tel el Amanama. Baja época, 1130 a.C. En este periodo se produjo la decadencia de Egipto, que sufrió los ataques asirios y persas. En el siglo IV a.C. fue conquistado por Alejandro Magno y en el 30 a.C. los romanos lo convirtieron en provincia de su imperio. Continuando con este camino informativo, yo, Brenda Torres, les hablaré un poco más sobre el mundo egipcio. La idiosincrasia. Arraigados con sus doctrinas y creencias religiosas, afectaban sus comportamientos, ya sean buenos o malos, por lo cual eran personas que asumen con orgullo ser los herederos naturales de una de las civilizaciones más antiguas de la que se tiene constancia, aunque sus relaciones también dependían de la clase social en la que te encontrabas. Sin embargo, es importante que esta cultura tuvo sus buenos actos y sabían apreciar la arquitectura, los dioses, y la importancia con el tiempo no corre, sino que más bien fluye como el agua del Nilo que le da vida a este país. Pero también fueron personas que esclavizaban, tenían actitudes machistas y en otros casos eran un poco déspotas. La sociedad. La sociedad del Antiguo Egipto era jerarquizada y se estructuraba del siguiente modo. El faraón. Se le consideraba un dios, junto a su esposa e hijos, ocupaban el lugar más alto de la escala social. La nobleza eran los funcionarios, sacerdotes y jefes militares de alto rango. Tenían el poder político y religioso, no pagaban tributo y podían explotar tierras que les otorgara el faraón.
El pueblo era la mayor parte de la población. Los médicos, artesanos especializados, funcionarios de menor jerarquía y comerciantes gozaban de una situación más ventajosa. Además, formaban parte de estos grupos subordinados los campesinos, sirvientes de la nobleza, artesanos comunes, entre otros. Este grupo estaba obligado a tributar al faraón con bienes y con trabajos en obras públicas y con servicio militar. Y por último estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerras y deudores. En general, pertenecían al faraón. La cultura. La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían en varios dioses y diosas, no solamente en uno. Las divinidades tenían una apariencia mitad humana y mitad animal. Al servicio de la religión se encontraban los sacerdotes, que tenían un gran poder. Atesoraban grandes riquezas en sus templos y eran propietarios de una buena parte de las tierras del país. Los egipcios creían en la vida del más allá, es decir, en la ultratumba. Los difuntos eran enterrados en tumbas o pirámides y algunos de ellos eran adornadas con pinturas y relieves. Fruto de las creencias del más allá era la momificación, es decir, la preparación de difuntos para la otra vida. Los cuerpos de los muertos eran sometidos a un largo proceso mediante el cual se le extraían las entrañas y luego de ser impregnados en ciertas sustancias eran cuidadosamente vendados para preservar el aspecto que tuvieron en vida. El gobierno. Los egipcios eran gobernados por el faraón, quien se ayudaba de funcionarios, gobernadores y militares para extender su poder por todo el territorio bajo su mando y hacer cumplir las leyes establecidas. A esa organización encabezada por el rey se le llamaba Estado. El faraón además tenía un carácter divino, es decir, se consideraba que era un dios viviente. Como tal, su poder era ilimitado y todos sus súbditos estaban bajo su mando. El faraón tenía la misión de defender con su ejército al pueblo, así como de organizar las ciudades, construir canales para riego, favorecer la agricultura, fomentar el comercio y administrar las excedentes agrícolas para superar con éxito los años de mala cosecha. Algunos faraones fueron muy poderosos y ampliaron su dominio luchando contra estados vecinos. Narmer-Menes fue el primer faraón del Antiguo Egipto y fundador de la dinastía I en el siglo 3050 a.C. Se dice que reinó Egipto 62 años. Menes era rey del Alto Egipto y conquistó el Bajo Egipto e instauró su capital en Ineb-Hedi, mejor conocido como la Muralla Blanca. Y ya para finalizar este viaje que inició desde el río Nilo, yo, Azael Bernal, continuaré con el desenlace de esta historia y los invito con las características más relevantes. La cultura egipcia tuvo pocos cambios a lo largo de su extenso desarrollo. Más bien, ¿sabías que el ritmo de trabajo estaba marcado por el ciclo de inundaciones del río Nilo? Después de la temporada de inundaciones, durante los meses de verano, se realizaba la siembra y luego la cosecha. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales, en sencillas aldeas con casas de adobe. La piedra se destinaba a los templos y las tumbas, edificios destinados a perdurar. Los egipcios vivían de la producción agrícola que complementaban con el producto de la caza y de la pesca. Desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica que combinaba ideogramas y pictogramas. Los escribas eran los funcionarios que dominaban esta escritura. Eran muy importantes porque llevaban el registro de todo lo que sucedía en el imperio. Ahora, es turno de conocer el legado egipcio. Hoy en día, miles de años después, las maravillas de esta cultura antigua no solo siguen cautivando expertos en todo el mundo, sino que continúan preservando una serie de misterios en espera de ser relevados. El Antiguo Egipto está presente en la historia mundial gracias a sus invaluables aportes a la humanidad. Entre estos destacan, por ejemplo, el uso de la topografía para determinar con exactitud la posición de cada punto en sus construcciones. El mortero también fue inventado por los egipcios. Ambos conocimientos sirvieron para forjar las bases de las pirámides, así como otras edificaciones. De otro modo, fueron además grandes ingenieros hidráulicos y construyeron canales de riego, convirtiendo a la zona en el principal productor y de granos del mundo antiguo. Otros avances importantes de los egipcios fueron el uso del sistema decimal y los orígenes del método científico. Es más, crearon su propia escritura, como ya se dijo, los jeroglíficos. Alrededor del 3500 a.C. inventaron la navegación a vela, utilizada incluso antes que los fenicios. En torno a 1353 y 1336 a.C., la historia atribuye al faraón Keops la construcción de la Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No podía quedar de lado Tutankamón, célebre en el mundo por ser la única tumba hallada casi intacta con todas sus joyas y objetos. Y para concluir, es importante saber los lugares más emblemáticos por si un día deseas conocer Egipto. Entre ellos están los monumentos de Egipto, que fueron uno de los aportes más importantes, ya con sus increíbles construcciones se encuentran distribuidas en todo el país. La más destacada es la necrópolis de Giza, en la descansan las tumbas de los reyes Khafre, Keops, Khafre y Mykerinos.
Cada monumento encierra una historia y cada historia recuerda una dinastía de faraones. Todos los monumentos tienen algo importante que contar. Luego está la Gran Pirámide de Giza, es la más grande que se puede encontrar en Egipto. En el interior descansa el faraón Khufu, que se construyó unos 2500 años antes de Cristo y es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No podemos olvidar a la Gran Esfinge, uno de los mayores atractivos de Egipto. Está en la necrópolis de Giza, se construyó en la cuarta dinastía de Egipto hace 2500 a.C. Tiene una altura de 22 metros y está tallada en roca natural. Forma el cuerpo de un león y la cabeza del hombre. Así también vamos a encontrar a la columna de Pompeyo, que se encuentra en el Parque Arqueológico de Alejandría. Y no podemos olvidar el templo de la reina Nefertiti en Abu, que se encuentra en la provincia de Asuán. Este templo fue construido para su culto, ya que señalan que fue la esposa de Ramsés II. Hasta acá, nuestro maravilloso recorrido por la civilización egipcia. Gracias por su atención. Hasta la próxima.